Bien. Buenas tardes. En nombre de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, les doy la más cordial bienvenida a este primer webinar de una serie de 6 titulada Expectativas para la era Biden. Desde la perspectiva internacional, agradecemos el apoyo y el respaldo del proyecto Atlantic Network 2 y el que nos brinda la Unión Europea por medio de su programa Erasmus+. A lo largo de estos webinars analizaremos los cambios y continuidades en la política interna estadounidense a partir de la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca y también sus consecuencias para la acción internacional de Estados Unidos. Recorreremos el ámbito multilateral, las relaciones bilaterales con Europa, con China, con América Latina y finalmente cerraremos con un análisis de lo que puede esperarse de la relación México-Estados Unidos en este primer cuatrienio de Biden. El webinar de hoy se centra en revisar ¿en qué estado dejó Donald Trump a la Unión Americana y qué ha hecho Biden en sus primeros días como presidente de Estados Unidos? Hablaremos de formas y de fondos, del sistema político, del excepcionalismo estadounidense y del trumpismo, de la democracia estadounidense como herramienta del orden liberal global, de las políticas que son prioritarias para el nuevo gobierno y de cómo se plantea Biden la relación de su país con América del Norte en el mundo post-COVID-19. Para empezar a examinar el panorama, nos acompañan en estricto orden alfabético Víctor Arriaga, destacado académico, diplomático y analista internacional, experto en Estados Unidos. Jessica de Alba, profesora investigadora de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac, México. Reinaldo Ortega, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Jesús Velasco Grajales, profesor asociado de Tarleton State University en Texas. Y Duncan Wood, vicepresidente de Estrategia y Nuevas Iniciativas del Wilson Center en Washington, D.C. Bienvenidos sean todos y gracias por querer compartir sus ideas y experiencias con nosotros. Conforme avance la conversación, por favor hagan sus preguntas en el chat en línea de este webinar y diríjanlas al experto de su preferencia. Al final seleccionaremos algunas y de antemano nos disculpamos si no podemos llegar a todas. Iniciaremos la conversación con Víctor Arriaga. En los ámbitos de la política y de la diplomacia se dice que la forma es fondo y quizás la diferencia más evidente entre Trump y Biden tiene que ver con su estilo. ¿Cómo calificarías el estilo personal de gobernar de Joe Biden y cómo han sido sus primeros días como presidente de Estados Unidos? Tienes 5 minutos. Muchas gracias, Erika, y muchas gracias por la invitación. Celebro que el CIDE mantenga el interés en el estudio de Estados Unidos y en temas de política interna y política exterior de Estados Unidos. Para atender a tu pregunta, quisiera yo concentrarme en un tema específico que es la interacción de Joe Biden con los medios. Y para eso yo te diría que Joe Biden ha interactuado muy poco con los medios. Apenas ayer, incluso a mediodía, sostuvo su primera conferencia de prensa. Cuando ha sido necesario, ha recurrido a mensajes a la nación para comunicar los éxitos de su corta gestión para así mostrar liderazgo y su capacidad de persuasión para alcanzar resultados. ¿Cuáles son los rasgos de la interacción inicial de Biden con medios y redes? ¿Qué elementos podemos identificar del estilo personal de gobernar de Biden? ¿Hacia dónde se encamina la presidencia estadounidense bajo el liderazgo de Biden? Estas son algunas de las preguntas que trataré de analizar en mi participación. Como primer elemento de contexto a resaltar, quisiera yo señalar que la Casa Blanca ha hecho un esfuerzo desmedido en referirse a la administración Biden-Harris, y subrayo Harris en muchos de sus mensajes. La vicepresidenta Kamala Harris tiene una mayor visibilidad que sus predecesores por distintas razones que serían objeto probablemente de otra reflexión. Me centraré en este caso en la figura presidencial de Joe Biden. Como yo señalé, Biden ha sido reacio a interactuar con la prensa. Solo ha concedido entrevistas 1 a 1 con presentadores de las cadenas CBS, ABC y Univision y participó en una sesión de cabildo abierto organizado por CNN. Después de gran presión por parte de la fuente de prensa de la Casa Blanca, finalmente ayer ofreció su primera conferencia con preguntas y respuestas. En cuanto al uso de redes, Biden es muy moderado. Cada día sube un número muy limitado de tweets desde su cuenta individual. Rara vez hay retweets o comentarios con mayúsculas a tweets de terceros.
Sin entrar en detalle, el contraste con el antecesor de Biden no podía ser más evidente ni abismal. Esto no significa que haya falta de contacto de la Casa Blanca con los medios ni ausencia de estrategia de comunicación. Todo lo contrario, Jen Psaki, vocera de la Casa Blanca, tiene encuentros diarios con la fuente de más de 2 horas cada uno. Desde la sala de prensa responde sin evasivas, rara vez comete errores y refleja un manejo experimentado en el estrado. Con frecuencia, acompañan a la vocera integrantes del equipo cercano al presidente o miembros del gabinete para explicar aspectos específicos de políticas públicas. Con ello, se asegura disciplina del mensaje desde la vocería. Todo apunta a que el equipo de Biden prefiere ser muy selectivo y estratégico en cuanto a los contactos del mandatario con la prensa por diversas razones, entre ellas la edad y la agilidad del mandatario. Su equipo recurre a diferentes formatos para transmitir los mensajes muy cuidados que lee Biden o que sube a sus redes. 2 casos ejemplifican este patrón que permite a su vez mostrar a un Biden con resultados y con capacidad de persuadir, atributo esencial para la efectividad en el liderazgo presidencial o capacidad de convertir el sentido de la opinión pública en acciones concretas. Uno de ellos es la aprobación del plan de rescate de 1.9 billones de dólares para atender la emergencia de COVID. Desde el inicio de su gestión, Biden anunció su intención de impulsar un plan de rescate para estimular la recuperación económica y, en especial, garantizar las ayudas directas a personas desempleadas y a pequeñas empresas afectadas por la crisis por la pandemia. Para ello, requería de la negociación de la propuesta y de la aprobación del Poder Legislativo, si bien tenía claro que el rescate contaba con el apoyo mayoritario de la población y de la opinión pública. Biden intentó en un primer momento persuadir al liderazgo republicano para obtener su apoyo y lograr una propuesta unitaria. Sin embargo, fue evidente muy pronto que los republicanos no iban a dar su respaldo. Por ello, después de la aprobación del plan en la Cámara de Representantes, Biden optó por utilizar su liderazgo para asegurar el apoyo de la exigua mayoría demócrata en el Senado. Con tal de garantizar la aprobación del plan de rescate, la Casa Blanca accedió a eliminar temas que hubieran puesto en riesgo el aval de toda la fracción demócrata. A cambio, el plan de 1.9 billones de dólares garantiza la continuidad en ayudas directas. Y más importante aún, contempla disposiciones para reducir los índices de pobreza para familias de bajo ingreso por medio de incentivos fiscales. De este modo, Biden obtuvo un éxito político a menos de 2 meses de su gestión. Por ello, la Casa Blanca impulsó una estrategia para comunicar a la población los beneficios del plan de rescate con un mensaje directo. La ayuda está en camino. Por otro lado, para responder a la pandemia de COVID, Biden se comprometió a vacunar a la mayor cantidad posible de estadounidenses en el mayor tiempo posible. Dijo que esperaba alcanzar 100 millones de vacunas a los 100 días de su gestión, a partir de una estrategia agresiva y una campaña de vacunación. Se llegó a esta cifra de forma anticipada el 19 de marzo. Esto es 42 días antes de lo prometido. Ayer, incluso Biden anunció que la meta es lograr 200 millones de vacunas en los primeros 100 días. Biden también capitalizó este resultado de inmediato. De forma cuidada, aseguró que en cada oportunidad recordar a las víctimas de la pandemia, que son casi 550,000 estadounidenses a la fecha, para no herir susceptibilidades, pero resaltó la proeza de salud pública de alcanzar antes de tiempo 100 millones de vacunas. Al llegar a los 60 días de su mandato el pasado 21 de marzo, Biden enumeró 6 logros de su gestión. A la cabeza colocó la aprobación del plan de rescate y la aplicación de 100 millones de vacunas, 2 de los puntos que abordé en la primera parte de mi presentación y que reflejan su capacidad de liderazgo. Muchas gracias, Víctor. Definitivamente un cambio de forma y probablemente de fondo. Vamos ahora con Jesús Velasco. Tras haber visto en los medios globales y en las redes sociales cómo fueron los últimos días de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, cabe preguntarse qué consecuencias tendrá eso para el gobierno Biden y desde luego para la política interna y la capacidad internacional de Estados Unidos. Tú que eres un gran experto en sistema político estadounidense, ¿tiene esta herramientas suficientes para resistir al trumpismo y sobrevivir a las múltiples brechas que abrió o volvió a poner en primer plano Donald Trump? Tienes 5 minutos.
Sí, sí tiene elementos. Gracias, Erika, por la invitación. Yo empezaría diciendo que la elección se da bajo un contexto de profunda crisis globalizada en los Estados Unidos. Una crisis que es no solamente económica, sino que también es racial y que tiene que ver con la pandemia. Esto se va a agudizar a raíz de la forma en que Trump va a alegar el fraude en la elección, lo cual va a simbrar de alguna manera la democracia norteamericana sin que esto haya alterado. Al contrario, en muchos sentidos podemos decir que las instituciones norteamericanas fueron capaces de resistir el embate de Trump. Pero sí fue un golpe, pues, ¿no? En ese momento. La elección en Estados Unidos, como se ha dicho en México, no es la primera vez en que es disputada. Las elecciones en Estados Unidos han sido disputadas muchas veces y lo que pasó el 6 de enero no es el único caso. Si quieren ir a la historia, lo que pasó en Colfax, Luisiana, en 1873, es un caso de toma claro, en un ámbito local, donde murieron más de 150 personas negras por los blancos racistas. O sea, no es la única, la guerra civil tiene que ver con una forma distinta de contestación y tampoco Trump es un fascista. Entonces, en México todo el mundo dice que Trump es fascista, eso no es cierto. Bueno, pero lo que sucede es que la elección registra 2 o 3 elementos interesantes. Uno, Biden gana con el mismo número de votos al colegio electoral que Trump. Lo que pasa es que revierte algunas de las estados que había ganado Trump, que tradicionalmente habían sido demócratas. Hay más gente que vota, lo cual eso es muy importante. Y también ganan en la elección Georgia, lo cual eso no sucedía desde hace muchísimas décadas. Hay un realineamiento del sur hacia el Partido Republicano desde 1848, cuando Harry S. Truman dice que está a favor de los derechos civiles de los negros. En el Congreso va a tener una mayoría moderada, ¿no? Son 50 en el 50 y 50 en el Senado, entonces el voto de calidad de Harris va a ser importante y una pequeña cambio, mayoría en la Cámara. ¿Cambiarán las cosas con Biden? Pues hay una respuesta corta y una larga, ¿no? Sí y no, es la corta. O sea, sí va a haber algunos cambios. Víctor ya empezó a señalar algo. Son cambios fundamentalmente donde la diplomacia será central, donde las buenas costumbres y las maneras de la decencia privarán sobre los ataques impulsivos del antiguo presidente y donde habrá una mayor coordinación entre el ámbito de la política interna y el ámbito de la política exterior. Eso ha sido analizado por muchísimas veces por los internacionalistas y cada vez la política interna es más política exterior, ¿no? Las prioridades, Víctor ya las señaló, pero bueno, sería acabar con el COVID, restaurar la economía, reavivar la democracia. Hay una profunda deslegitimación de la democracia en Estados Unidos. Pues, entre otras de las cosas que hago es veo qué opina el mundo sobre los Estados Unidos y hay una deslegitimación de los Estados Unidos a nivel mayúsculo. Recuperar ciertas alianzas con los viejos aliados, como puede ser con Corea del Sur, con la NATO, en fin, cosas de ese tipo. Volver a ciertos acuerdos dentro de que estaban vigentes durante la administración de Obama, como es el Acuerdo Ambiental de París, cosas de ese tipo, y un énfasis en la seguridad cibernética, porque a Estados Unidos le han dado duro en la seguridad cibernética. Entonces, él quiere tratar de ver si puede bloquear eso. Esta diplomacia no quiere decir que todo sea muy buena relación, amistad y de cordialidad. Se ha demostrado en las últimas 2 semanas que puede ser profundamente duro y crítico con China o atacar de asesino a Putin, ¿no? Eso no quiere decir que no pueda ser firme en ciertas medidas políticas. Va a haber era post-Trump, sí. Sí. Va a haber una era post-Trump muy grande
¿Por qué? Porque primero hay una polarización muy fuerte en Estados Unidos. Y esa polarización se manifiesta en muchas cosas. Déjenme enseñarles unos datos. 57% de los republicanos consideran que los demócratas son enemigos. 41% de los demócratas considera que los republicanos no son rivales políticos, es decir, enemigos, ¿sí? 76% de los republicanos consideran que la elección fue inválida. 42% de los republicanos consideran que el sistema norteamericano es corrupto. 70% apoyarían un hipotético llegada de Trump a un tercer periodo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Hay una profunda división y hay gente que se quiere subir en lo que es el grupo que apoyó a Trump. Y ahí tienen a Ted Cruz, que es, yo no sé cómo definirlo, pero es una cosa muy espantosa, ¿no? Es todo lo que tienes, o sea, no hay ninguna coherencia en Ted Cruz. Él hace lo que le conviene de acuerdo a lo que se le ocurre en ese momento. Y el problema más serio, y con esto termino, porque ya me levantó la mano Erika, es que Biden es el presidente que durante este corto periodo, digamos 3 meses, ha puesto en práctica más órdenes ejecutivas que sus 3 anteriores predecesores. Eso es un problema bien serio, porque lo que tienes es una falta de institucionalización y una falta de confianza en las instituciones políticas de aquellos que ven que se genera esto. Porque exactamente más de 20 de las 50 decisiones de Biden de este tipo han sido para revertir lo que hizo Trump. Entonces no hay absolutamente nada que ante los ojos de los externos sea institucionalizado, porque mañana llega Ted Cruz, que yo me persino, y entonces va a revertir esa serie de cuestiones. Entonces no hay institucionalización en la política pública. Pero bueno, ahí lo dejo. Muchísimas gracias, Jesús. Vamos a tratar de explicar ahora qué consecuencias tienen los cambios y continuidades internas en Estados Unidos para el ámbito global. Reinaldo, parte de la narrativa estadounidense en sus relaciones exteriores tiene que ver con su democracia y con su supuesto excepcionalismo. ¿Cómo se ve desde fuera a Estados Unidos después de la era Trump y cuando apenas inicia la era Biden? ¿Seguirá Estados Unidos utilizando la democracia como herramienta de política exterior? ¿Puede Biden no solo salvar, entre comillas, a la democracia estadounidense, sino también rescatar el orden liberal global de la segunda posguerra y continuar con la democratización global? Tiene 5 minutos. Abre tu micrófono. Sí. Gracias, Erika. Son muchas preguntas y estas son nuevas, porque yo traté de sintetizar mi respuesta a la primera pregunta que tenías, que es el inicio de la era Biden en Estados Unidos, de vuelta a la normalidad. Y mi respuesta sintética a esa gran pregunta es, en realidad sería mejor no volver a la normalidad, sino transformar la vida política estadounidense, económica y social, y crear un sistema más democrático. Eso es con respecto a la primera gran pregunta. Con respecto a la segunda gran pregunta, que era esto sobre la democracia estadounidense y su supuesto excepcionalismo, visto desde fuera, la idea del excepcionalismo, como sabemos, surge con Alexis de Tocqueville y la democracia en América. Él presenta al público europeo la idea de que Estados Unidos es excepcional. ¿Y en qué sentido es excepcional? Básicamente con una frase lo podríamos sintetizar, y es una frase del mismo Tocqueville. Estados Unidos es una nación que nació igualitaria, que no tuvo que luchar por la igualdad. O eso era como lo veía un aristócrata como Tocqueville cuando llegó a América. Esa excepcionalidad de no tener que luchar por la igualdad, sino haber nacido como iguales, como ciudadanos, ha cambiado a lo largo de los años. Y sobre todo ha cambiado de manera muy profunda en las últimas 4 décadas en Estados Unidos. Desde finales de los 70, básicamente con el ascenso de Reagan, ese excepcionalismo estadounidense
va a transformarse de manera muy radical. La idea del excepcionalismo obviamente tuvo mucha fuerza en la historia. Se creó toda una historia del consenso, de una historia liberal, de que la historia de Estados Unidos, excepto por la guerra civil, era una historia de consensos. Y sin embargo, esto no es así hoy en día. Y no es así hoy en día porque siguiendo un estudio que publicó hace poco la Rand Corporation, en los últimos 40 años ha habido una redistribución del ingreso muy intensa desde las clases medias y bajas norteamericanas hacia el 1% de la población. La gente que tiene el 1%, que representa el 1% de la población, tiene hoy por hoy en Estados Unidos más del 22% del ingreso, lo cual es dramático. Y esta redistribución la intensificó Trump. Entonces, Trump vino con su contrarreforma fiscal a profundizar esos procesos. Y creo que el gran reto para Biden en este momento es tratar de revertir esos procesos de concentración del ingreso. Esta primera iniciativa de la que ya habló Víctor y también Jesús sobre el 1.9 billones de dólares, trata de hacer en medio de la pandemia frenar este proceso de deterioro de los ingresos. Pero hay otros dos tópicos que creo que son fundamentales y tiene que ver con los derechos. Ha habido un deterioro de los derechos, en particular de los derechos de asociación en Estados Unidos. La más reciente legislación que acaba de pasar el Congreso, pero que todavía no aprueba el Senado, busca revitalizar toda la parte del sindicalismo y la organización, que en Estados Unidos, después del New Deal, ha ido cayendo de manera muy radical en términos de los niveles de organización, ¿no? Si durante los 40 más del 30% de la población estaba sindicalizada, hoy es menos del 10%. El otro gran tema, y esto hoy también está en la prensa, tiene que ver con los intentos republicanos muy serios por limitar el acceso al sufragio. Y esto es sin duda uno de los grandes temas. Biden habló incluso de que se está reeditando the Jim Crow Laws. Estas leyes básicamente lo que hicieron después de la guerra civil fue quitar el sufragio de manera efectiva a todos los afroamericanos en el sur. Y esto, pues en Georgia acaba de pasar, lo vimos en la televisión, como la congresista trata de, tocando la puerta, decir, bueno, esto no lo pueden hacer a puerta cerrada, tiene que ser público. Y sin duda ese es el otro gran reto, evitar un retroceso. Pero va a ser muy difícil, pero lo voy a tener que dejar para mi siguiente intervención. Va a ser muy difícil porque los republicanos controlan buena parte de los congresos locales y acabó el censo y entonces se va a hacer toda una redistribución en los próximos años, en los próximos meses, y eso va a ser fundamental para el futuro de la democracia estadounidense. Muchas gracias, Reinaldo. Nos dejas al filo de la butaca, entonces. Voy ahora con Duncan Wood. Bienvenido, gracias. Una de las primeras medidas de Biden fue devolver a Estados Unidos al Acuerdo de París. Como es bien sabido, el cambio climático se sabe que es un reto superior incluso al que representa la pandemia por COVID-19 y requiere liderazgo de los grandes actores internacionales. ¿Busca Biden una recuperación verde para Estados Unidos? ¿Qué pasará con la energía? ¿Puede venir de Washington el gran impulso para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y de la Agenda 2030? Tienes 5 minutos. Gracias, Erika, y voy a utilizar uno de esos minutos para agradecerte a ti. Siempre fuiste un gran colega en el ITAM y la profesora más popular de todos con los alumnos. Sigues teniendo una relación excelente con cientos de exalumnos, yo sé, y espero que con los alumnos actuales también. Veo muchos nombres de los exalumnos del ITAM en esta conferencia entre los participantes. Andrés Galván, Felipe Landa, Gabriel Teres, Leonardo Conde, Andrea Delgado. También veo a muchos alumnos, más allá de mis colegas en el panel, Carlos Heredia, Jorge Schiavón, Mark Aspinwall. Gracias por invitarme a participar. La situación que
que existe en Estados Unidos hoy en día, después de 4 años de la administración Trump, es como un revés a lo que tuvimos antes, ¿no? Es que estuvimos haciendo muchos avances hacia una política más verde, inversiones en las energías renovables, una política exterior ambiental, promoviendo la cooperación, aunque es muy difícil. Pero durante la administración Trump tuvimos un paro a todo esto. Y vimos que Trump estaba enfocado mucho más en el concepto del dominio energético, el energy dominance, ¿no? Y muy parecido, pero diferente al concepto de soberanía energética que tiene Andrés Manuel, ¿no? Pero la idea en Estados Unidos fue de que Estados Unidos tiene tantos recursos energéticos que no debería depender de otros países. Al mismo tiempo, el presidente Trump invirtió mucho en la relación con Arabia Saudita y con los países del Golfo allá, y obviamente relaciones con la industria de hidrocarburos. Él quitó y eliminó muchas regulaciones ambientales en cuanto al sector automotriz, y durante por lo menos 3 años vimos un cambio allá en ese sector, con menos enfoque sobre la necesidad de disminuir la contaminación de los autos. Hoy en día estamos enfrentando una situación totalmente diferente, tanto a nivel global como a nivel nacional en Estados Unidos, y con las políticas mismas del presidente de Biden. Y recientemente hicimos en el Wilson Center un documento con unas ideas para la relación energética entre México y Estados Unidos. Y voy a hablar de estos después, pero hicimos una lista de los compromisos de Joe Biden en cuanto a cambio climático y energía. Ya mencionaste, Erika, de reingresar al Acuerdo de París el primer día de la administración. Hay como 8 en total, 9 en total, pero voy a mencionar los más importantes para México, de buscar un compromiso por parte del G20 de terminar con todos los subsidios para exportaciones de proyectos de alto carbón, que es muy importante, y que significa que la administración Biden se va a enfocar en el contenido del carbono en las exportaciones de los países, que tiene implicaciones para después. Cuarto, de exigir una prohibición global mundial en cuanto a los subsidios a los combustibles fósiles. Y cuarto, de no financiar la energía sucia. Entonces, en cuanto al OPIC, que es el Overseas Private Investment Corporation, y el Exim Bank, y también el US International Development Finance Corporation, que no van a financiar proyectos en el exterior que son sucias. Esto tiene grandes implicaciones para México, pero voy a regresar con eso después. Sobre todo, yo veo que aquí en Estados Unidos ya sabemos cuáles son las prioridades del presidente, pero lo más interesante es lo que está pasando con el sector privado, que está no solamente siguiendo, pero y obviamente el anuncio reciente de General Motors de que van a cambiar, no van a producir, no van a manufacturar autos de petróleo, que usan petróleo después de 2030, es algo que va a cambiar la industria totalmente y que tiene implicaciones enormes para la economía de Estados Unidos y también para México, y tiene grandes implicaciones en cuanto al cambio climático global. Entonces, yo veo que no estamos regresando a la normalidad porque Biden dice que la verdad ya no es algo normal. Tenemos que formar una alianza global, tenemos que trabajar en conjunto para combatir esta situación ahora, porque ya es demasiado tarde. Ahí lo dejo. Muchas gracias, Duncan. Qué bueno que alguien sí ve estas cosas a ese nivel.
Jessica, querida, bienvenida. Biden puede disponer o no de una herramienta particular, y esta es América del Norte como concepto y como realidad. ¿Cómo se plantea Biden la relación de Estados Unidos con sus socios de América del Norte? Tiene 5 minutos. Muchísimas gracias. Primero que nada, un agradecimiento a ti, Erika, por la invitación y al CIDE por la organización del foro. A mí me toca hablar justo de esto, de la utilidad del concepto y la realidad de América del Norte para Biden. Y empezaría diciendo que afortunadamente este panel no es un debate, porque claramente la mayoría de mis colegas son extraordinariamente partidistas, con muchas imprecisiones y medias verdades que he escuchado hasta ahora. Pero ese no es mi tema, me centraré en lo mío. Ahora, el cambio con la administración de Biden es un cambio en la retórica que es evidente, pero el cambio en la política quizá no lo es tanto, porque no podemos hacer, primero, no se puede hablar de la relación trilateral sin hacer énfasis en las relaciones bilaterales, porque los tres gobiernos reconocen que está la relación entre los tres, México, Estados Unidos y Canadá, pero igualmente importantes son las relaciones entre Estados Unidos y Canadá, entre Canadá y México, y entre Estados Unidos y México. Y voy a comenzar por esta última, porque hay que señalar que pese a la retórica de Trump, siguen los mecanismos institucionales entre los dos países. Estos no se han interrumpido. Es verdad que se detuvo el diálogo de alto nivel, el diálogo económico de alto nivel, y es verdad que también se suspendió la cumbre de líderes de América del Norte que ahora se quiere retomar, pero esta cumbre se había suspendido desde mucho antes. Ahora bien, tenemos muchísimos problemas en la relación, pero lo que pasa es que hay que poner atención en que estos problemas no son por Estados Unidos, estos problemas no son definitivamente por Donald Trump. Esto no necesariamente se puede arreglar con la administración Biden. Y tiene que ver más bien con las instituciones mexicanas y con las medidas de centralización de poder y de desarticulación de organismos que está tomando la administración de López Obrador aquí en México. Retomo entonces el tema de México y Estados Unidos. Y podemos recordar la reunión virtual que tuvieron los dos presidentes y hay que ver que Estados Unidos fue el que impulsó la agenda y entre sus prioridades estuvieron tres principales: la cooperación bilateral y multilateral sobre migración, la cooperación bilateral para la respuesta y recuperación del COVID-19 y la cooperación bilateral contra el cambio climático. Mucho de esto ya lo han tocado mis colegas. Cuando vino el embajador de la administración pasada, Christopher Landau, y de una conferencia, planteó las prioridades de la administración de Trump claramente. Dijo: comercio, seguridad y migración. Y yo veo que estas prioridades, la verdad es que no han cambiado mucho. Van a seguir siendo las mismas y las hemos visto con las acciones que se han tomado durante los primeros meses de la administración de Joe Biden. Pero mucho de esto nos mete aún en dificultades. Ahora, la agenda del presidente Biden tiene como objetivo generar una nueva política industrial que se caracterice por la generación de cadenas de producción, y esto puede ser muy importante para México. No nada más en contingencias sanitarias, sino en sectores energéticos. Pero hay que recordar, por otro lado, en la relación trilateral tenemos esto: el TEMEC es una prioridad y dentro del TEMEC debemos considerar las condiciones laborales, que son un problema para México, la cadena de suministros, que puede ser una muy buena oportunidad, pero no está siendo aprovechada, la competitividad, las pequeñas y medianas empresas, que son muy importantes para los tres países, medio ambiente y energía, como ya señalaba. Fuera de la agenda trilateral, seguimos con COVID, con el tema de la frontera y con la seguridad, con las prioridades que no han cambiado. Quizá ya no me dé tiempo de abordar todo esto, lo haré en las subsecuentes intervenciones, pero el primer problema a lo que nos enfrentamos con esta agenda trilateral y bilateral es en particular que vamos a tener choques con la administración de Biden en el proceso de implementación del Telecan. Y rápidamente indico:
la ley eléctrica y medio ambiente, que son cosas de las que ayer habló Duncan. La ley eléctrica, sabemos la iniciativa de ley eléctrica que se mandó de Estados Unidos y que categóricamente la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de del Departamento de Estado de Estados Unidos ha rechazado. En medio ambiente tenemos pues una política que va a ser en donde se apoya energías renovables, cuando en México no se está haciendo y se está haciendo todo lo contrario. En agricultura, el comercio agrícola ha sido fundamental, sobre todo en la relación México y Estados Unidos. México compra el 78%, Estados Unidos compra el 78% de las exportaciones agrícolas mexicanas. Es decir, aquí, pese al TEMEC, ya tenemos una carta firmada por 27 asociaciones de alimentos y agricultura de Estados Unidos que se han quejado sobre los acontecimientos alarmantes que han sucedido aquí, y otras cartas que se quejan de una violación de por lo menos 18 provisiones que están escritas en el TEMEC. Lo voy a dejar hasta aquí para ajustarme a los tiempos que ha señalado. Muchas gracias, Jessica. Bueno, ahora saquemos la bola de cristal y me gustaría que cada uno de ustedes esbozara escenarios para el futuro previsible desde sus distintas perspectivas. ¿Qué podemos esperar de la era Biden realmente? Empiezo contigo, Víctor, tienes 3 minutos. Gracias, Erika. Yo me voy a ceñir al tema nuevamente del liderazgo, relación con medios y agenda política, ¿no? Entonces, comentaba yo que en espacios y momentos controlados hemos visto que Biden logra comunicar sus mensajes, sobre todo cuando los resultados son buenos y se derivan de un ejercicio efectivo de liderazgo. Pero no todos los momentos ni los temas de la agenda pueden ser manejados por el equipo de comunicación de la Casa Blanca. Como muestra de lo anterior, los recientes tiroteos de Atlanta y Boulder y la situación migratoria en la frontera sur de Estados Unidos han adquirido mucha visibilidad mediática. Estos hechos han obligado a la Casa Blanca a responder y a evitar, en la medida de lo posible, que los mensajes sobre los buenos resultados de la gestión presidencial se vean desplazados. ¿Cómo ha respondido Biden a estos escenarios no previstos? Para el tema de los tiroteos, ha respondido con cierta efectividad, obviamente, a lamentar los hechos y condenar los crímenes de odio contra los estadounidenses de origen asiático, en referencia a las víctimas de Atlanta. Además, solicitó a la Cámara de Senadores aprobar iniciativas pendientes sobre la revisión de antecedentes de compradores de armas de fuego. El avance de las medidas de control a las armas de fuego pondrá a prueba el liderazgo de Biden al requerirse al menos 60 votos en el Senado para aprobar dichas iniciativas. En el caso del tema migratorio, la evaluación es mixta, pues algunos críticos han impulsado la narrativa de que hay una crisis migratoria atribuible al gobierno de Biden. Los activistas están armando protestas y desean acciones de mayor alcance. Ante las primeras señales de incrementos en arribos de indocumentados, la Casa Blanca manejó mensajes para disuadir a potenciales migrantes en tanto avanzaban los ajustes en las disposiciones migratorias y los ajustes también en infraestructura para atender a solicitantes de asilo y menores no acompañados. La Casa Blanca también manejó el argumento de que el sistema migratorio heredado del gobierno previo estaba desmantelado. No obstante, la situación parece haber rebasado al gobierno federal, por lo cual Biden optó por asignarle a la vicepresidenta Kamala Harris la responsabilidad de darle seguimiento al tema. En puerta, el Senado debe de discutir 2 iniciativas en materia migratoria que fueron aprobadas en la Cámara Baja: la de regularización de los DACA y los TPS y la regularización de los trabajadores agrícolas. Además, el Congreso analizará la propuesta de Biden de reforma para regularizar a 11 millones de personas indocumentadas. Dada la polarización política por el tema migratorio, el liderazgo de Biden se pondrá a prueba cuando se discutan las 3 iniciativas. La aprobación de las 2 iniciativas en el Senado, la de DACA y la de trabajadores agrícolas, parecería ser más asequible, tomando en cuenta que hay senadores republicanos que simpatizan con la regularización para DACAs y trabajadores agrícolas. Sin embargo, la aprobación de la reforma migratoria será sin duda más complicada. No sería de extrañar que los estrategas de la Casa Blanca aprovechen el liderazgo presidencial para impulsar avances parciales en el Senado y posterguen para otro momento la discusión de la reforma migratoria integral. Y yo aquí dejaría mi segundo comentario. Gracias, Víctor. Jesús, 3 minutos.
Yo solamente señalaría 2 o 3 puntos muy brevemente. El primero, yo creo que va a ser muy complicado el ejercicio de la presidencia de Biden, no va a ser fácil. No, el hecho de que haya ganado no implica que va a poder gobernar como él quisiera. Y eso está muy claro en los primeros 2, 3 meses de gobierno. La segunda cosa es que la polarización es mucho más profunda que solamente decir que los demócratas están en un lado y que los republicanos están en otro. Hay un libro que a mí me gusta mucho que leí, ya tiene como un año, que se llama Prius versus Pickup Truck. Y es todo un señalamiento de cómo la polarización entra hasta en elementos culturales que los autores definen como los grupos que están a favor de andar en un vehículo ecológico, como puede ser el Prius, hasta los rancheros que andan en su pickup truck, ¿no? Entonces, esto es mucho más profundo. En ese mismo punto, la polarización es mucho más profunda hacia la derecha en el Partido Republicano que hacia la izquierda en el Partido Demócrata. El Partido Republicano se convierte cada vez más en conservador y hay muchas especulaciones de cómo está compuesto ahora, ¿no? Pero bueno, hay algunos que dicen que hay los Trump boosters, que constituyen el 28%. Hay otros que dicen que hay los die hard de Trump, que constituyen el 27%, los post-Trump y los never Trump. Y hay algunos que ponen ahí un 10% de todos estos fanáticos de QAnon que están metidos ahí y que independientemente de que tengan o no mucha relevancia, que yo creo que no tienen tanta como a veces lo proyectan los medios, sí hacen mucho ruido. Entonces, las disputas en el partido para ver quién se queda, o el mismo Trump o los que están detrás tratándose de quedar con ese electorado de Trump, que sabemos muy bien el perfil, va a estar ahí importante, ¿no? Y finalmente, yo creo que aquí va a tener que ver mucho lo que puede ser cómo se va a acomodar el Partido Demócrata en todo esto. No es necesariamente fácil, a pesar de que tiene la mayoría en el Congreso, es una mayoría muy limitada. Entonces, ¿cómo va a reaccionar ante ciertas propuestas, aún provenientes del presidente? Es algo que ver. Tendríamos que ver si es la misma disciplina partidaria que tuvieron los republicanos con Trump que la disciplina partidaria que van a tener los demócratas con Biden. Y eso no está del todo claro. Yo ahí lo dejaría. Muchas gracias, Jesús. Reinaldo, 3 minutos. Abre tu micrófono, por favor. Perdón. Otra vez. Básicamente trataré de responder a la segunda parte de la pregunta de qué consecuencias ha tenido este proceso de creciente desigualdad en Estados Unidos para el orden democrático liberal. Y yo creo que ahí el trumpismo y la era Trump significó una deslegitimación de la democracia estadounidense frente al resto de del mundo, frente al mundo. Y recordaremos bien que después de la Segunda Guerra Mundial, sin duda Estados Unidos era un ejemplo a seguir, un tipo de democracia que había logrado avanzar, profundizar en términos de su transformación y que se presentaba como un ideal. En este momento, es para reconstruir ese ideal, Biden tiene que hacer pues, lo que está tratando de hacer, atacar la pandemia de manera mucho más eficaz de como lo había hecho la administración anterior y tratar de revigorizar la economía estadounidense. Para eso es que está centrando sus baterías en este gran plan de infraestructura. No va a tratar primero el tema de la migración, aunque pues está ahí inevitable, sino que va a tratar de avanzar en esta agenda de fortalecimiento de la economía estadounidense, básicamente tratando de resolver la crisis de salud pública con la vacunación masiva que ha avanzado de manera
pues muy rápida en Estados Unidos en comparación con el resto del mundo, y mostrando con desde mi punto de vista, cierto neokeynesianismo, tratando de impulsar una infraestructura que se ha deteriorado mucho en los últimos años. Otro punto que va a ser crucial, además, es de los derechos y el tema de la regulación sobre las redes sociales, que ahí que es un tema político muy, muy complicado, pero que sin duda es algo nuevo y que se va a debatir en el Congreso. Y ahí es curioso, pero hay incentivos de los dos lados, tanto de los republicanos como de los demócratas, por tratar de buscar algún tipo de regulación que no hemos visto y que pues tuvo como la consecuencia pues la toma del Congreso, ni más ni menos, la ausencia de una regulación al respecto. Entonces creo que ahí hay esos retos y sin duda el reto de los derechos, evitar que se le quiten derechos a las minorías, y va a ser una lucha muy difícil porque en este momento el control de esas cámaras está en los republicanos. Y Biden ahí solamente tiene el púlpito, no tiene mucho músculo para que el gobierno federal. Sabemos por la historia misma de Estados Unidos que cuando los gobiernos locales insisten en bloquear las iniciativas en favor de las minorías, no hay mucho es relativamente poco lo que el gobierno federal realmente alcanza a hacer. Vimos, es la movilización y bueno, una historia muy larga tenemos. Lo siento. Gracias. Gracias, Reinaldo. Duncan, 3 minutos. Gracias, Erika. Antes de contestar sobre el sector energético y los temas ambientales, déjeme decir que Jessica mencionó que las prioridades de Estados Unidos bajo el embajador Lando fueron 3, ¿no? Que fueron migración, Estado de Derecho y comercio, o crimen organizado tal vez. Seguridad. Seguridad, gracias. Cuando fuimos a la embajada en privado, tuvimos la respuesta que hay 3 temas que interesan a este gobierno de Donald Trump: migración, migración, migración. Y eso fue en la realidad, yo creo, que sí tuvimos cooperación en materia de seguridad, sí tuvimos cooperación en tema de comercio, pero la prioridad de las prioridades fue migración. Esto ha cambiado totalmente con esta administración, no porque migración no cuenta, pero porque migración es el primer tema que va a tratar y después van a tratar los demás temas. Y una conversación interesante que tuve con un colega en el Consejo de Seguridad Nacional aquí en Estados Unidos, antes de la reunión entre AMLO y Biden, me dijo que, mira, en este momento queremos construir una relación positiva con el gobierno de López Obrador. Sabemos que en este momento hay problemas, es un poco awkward, ¿no? Difícil en la relación personal y entre los dos gobiernos. Queremos construir una relación positiva y después vamos a tratar los temas más difíciles. ¿Por qué? Porque migración es lo que tenemos, lo que nos enfrenta hoy en día. Entonces, yo creo que en México y sobre todo en el gobierno, hay un supuesto hoy en día de que el gobierno norteamericano no va a tratar los temas más difíciles porque no los han mencionado hasta hoy. Pero les aseguro que cuando llegue el momento de que tenemos una disminución en cuanto a los flujos migratorios, vamos a ver intentos por parte del gobierno de Biden de impactar sobre la política energética, sobre la política de seguridad, sobre la política de inversión, etcétera, etcétera. Y vi una pregunta de Jorge Schiavón en el Q&A sobre ese tema y regresamos con eso después. Por las prioridades que yo veo para Biden en el tema energético, en la relación bilateral, primero, como mencioné, lo de no financiar o subsidiar las exportaciones sucias. Lo del Exim Bank en Estados Unidos es el financiador más importante para Pemex. Pemex debe $9,000 millones al Exim Bank de Estados Unidos.
Si el Exim Bank decide no renovar estos préstamos, ¿qué hace Pemex? Esto significa que 9,000 millones de dólares más se va a agregar a la deuda nacional. ¿Ok? Pemex ya está en bancarrota, pero ¿cómo lo van a manejar? ¿No? Segundo, hay conversaciones adentro del equipo de Biden sobre este tema de poner un impuesto sobre el carbón en la frontera. Esto tiene implicaciones para todo el mundo, pero sobre todo para México, es que México lo va a encontrar muy difícil para ajustar a una nueva realidad así. Yo lo veo muy difícil de hacerlo en esta primer mandato de Biden, pero si gana reelección y si cambia el cálculo en el Senado, es posible. En cuanto a los conflictos en el sector energético, como dije, van a esperar, pero vienen. Vienen porque los intereses de las empresas norteamericanas son tan importantes y las inversiones son tan grandes. Lo que vamos a ver al lado positivo es que la administración Biden va a llamar a México y a Canadá de formar otra vez el grupo de los ministros de energía de los países de América del Norte, reuniones anuales y también de reiniciar la cumbre de los líderes de América del Norte. Y ahí van a platicar de esos temas ambientales y energéticos también. También estamos esperando una reunión de una cumbre de las Américas que viene probablemente no este año ya, porque lo tiene que demorar, probablemente temprano en 2022, tal vez este año. Y ahí vamos a escuchar mucho más de esos temas del medio ambiente. Entonces, esos temas sí vienen. En este momento, la crisis en la frontera y la migración como prioridad sigue, pero yo creo que vamos a entrar en tiempos difíciles muy pronto. Gracias, Duncan. Jessica, 3 minutos, por favor. Sí, gracias. Mucho de lo que escuché cuando fueron las elecciones pasadas es aquí en México y la gente decía, qué bueno que ganó Biden porque entonces así va a poner en cintura a López Obrador. Yo decía, bueno, pues a lo mejor le están concediendo un poder que no necesariamente tiene, pero se conecta directamente con lo que decía ahora Duncan. Y es que en México los niveles de pobreza han aumentado 9.1 puntos porcentuales a un máximo de casi 2 décadas de 50.6%. Y los datos muestran que, son datos oficiales, que cada 4 de 10 trabajadores no ganan lo suficiente como para comprar alimentos básicos. Y esto es un problema muy, muy grande. Entonces, si en México no se toman las medidas necesarias como Estado de Derecho, la aplicación de la ley, la corrupción, bajar los índices de violencia, la seguridad, pues efectivamente no sé de dónde pueda venir que Biden haga milagrosamente todo esto, pero sí tiene los mecanismos, por ejemplo, en el TEMEC, para efectivamente plantear que haya soluciones a los problemas de los que ya estaba hablando ahora Duncan. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, el reconocimiento del que el peor manejo de la pandemia lo tiene México y datos no oficiales muestran que casi tenemos el mismo número de muertos que los que tiene Estados Unidos, con una población 3 veces menor, pues esto es un dato muy alarmante. Estados Unidos ya dijo que México tiene que hacer un mejor trabajo y aquí estamos en políticas, se requieren políticas de gasto expansivas y de apoyos y aquí estamos más bien en una autoridad republicana. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo esperaría que realmente se haga lo que se necesita y lo que se necesita uno es que en México haya certeza para inversión, porque tenemos que aprovechar al máximo la cadena de suministro vertical que quiere apuntalar Estados Unidos, sobre todo en el contexto de influencia creciente de China en todo el mundo, especialmente en América Latina y el Caribe. Entonces, tenemos que acercar la producción e implementar todas estas reformas que hay en el TEMEC, no solamente para fortalecer los lazos económicos, sino para también fortalecer la cadena de suministro de América del Norte y que se puede convertir en una alternativa para competidores como China y Estados Unidos. Otro tema importante que tiene que ver con esto es en la manufactura, porque mientras las políticas de las dos administraciones se coordinan en este sector, estas aplicaciones más importantes del TEMEC están
van a fortalecer directamente en el empleo. Y hay que recordar el contenido de valor regional, por ejemplo, en la industria automotriz, que será del 75% y que puede aprovecharse para revitalizar la producción en las maquiladoras de nuestro país. Y hablando de la cadena de suministros, que es un tema importantísimo, como ya lo había mencionado, tenemos que ver que muchas de las producciones que estaban en China, localizadas en China, se están moviendo desde el año, bueno, no es cierto, desde el año pasado, no, desde antes, desde todas estas sanciones que aprobó el presidente Trump, y se están yendo principalmente a India, a Malasia, a Vietnam, el sureste asiático en general. ¿Y qué hay de México? En México es que realmente están viniendo aquí. Yo lo que he visto es que sí hay algunos que vienen, pero es que definitivamente necesitamos que haya certeza jurídica para quienes vengan aquí, se queden aquí y revitalicen la economía mexicana, que nos hace muchísima falta. Entonces, poner atención a estas cuestiones a mí me parece que es fundamental, dejando de lado efectivamente el tema migratorio es muy importante porque ocupa todos los titulares en los diarios, ocupa titulares en las noticias y efectivamente le quita atención a temas críticos como el tema económico, sobre todo para nuestro país. Entonces, a mí me parece que en México necesitan ponerse realmente a trabajar en estos temas y a que el tema migratorio se pueda solucionar de una manera más concreta que nada más poner a la Guardia Nacional en las fronteras. De acuerdo, gracias Jessica. Pues tenemos varias preguntas aquí en el Q&A, en el sistema. Voy a empezar con la de Jorge Esquiabón para Víctor, si te parece bien, Víctor. Nos felicita, gracias. ¿Esperas un choque entre Biden y AMLO o México-Estados Unidos por temas de inversión, energía, medio ambiente, democracia, derechos humanos? Y en ese sentido, ¿cómo se canalizarían estos enfrentamientos y qué resultados prevén? Muchas gracias, Jorge, por la pregunta. Creo que algunos de los elementos de su pregunta ya fueron incluso contestados tanto por Duncan como por Jessica, ¿no? En donde pues, evidentemente hay temas en donde se ven diferencias, pero pues lo que estamos viendo también, al menos en esta etapa, pues es una disposición pues, de abordar algunos de los temas, plantear digamos, la comunicación entre cancillerías, entre autoridades de los dos países, pues para tratar de resolver en este momento pues, lo que parece ser el punto más importante, que es el de migración, y seguramente después, como señaló Jessica, digamos, se verán posiblemente mayores presiones en otros ámbitos de la relación, y ahí habrá que ver cuál es la capacidad de respuesta del gobierno mexicano y sobre todo también tomando en cuenta que tenemos un proceso electoral en puerta, ¿no? En donde también veríamos en el caso mexicano, pues cuál es el mandato, digamos, cuál es la composición de la Cámara de Diputados y con qué mandato también tiene pues, el gobierno para modificar o ajustar o hacer cambios en algunas de las disposiciones que están aparentemente generando, ¿no? Pues estas controversias. Gracias, Víctor. Jesús Velasco de Mauricio Acuña y agrego la de Carlos Rodrigo Peña Vega. ¿Cuáles serían posibles escenarios en materia institucional para estas divisiones tan profundas que se están viendo dentro del Partido Republicano, tomando en cuenta que el punto de quiebre es la figura de Trump? Trump va a seguir ahí en el Partido Republicano siendo el punto decisivo o el punto para elegir. Y Carlos Rodrigo Peña pregunta, ¿cómo crees que afectaría la retórica de Biden al fenómeno de los supremacistas blancos, siendo que con Trump hubo mucho auge, se les dejó salir, se les dejó decir lo que quisieran, prácticamente sin sanción? ¿Qué va a pasar en ese sentido? Yo creo que evidentemente la figura de Trump es una figura importante, pero Trump es el representante, por decirlo de alguna manera, de cambios muy profundos que están debajo en el sistema político, perdón, en la población norteamericana. O sea, el hecho de que un número muy importante de norteamericanos vote por Trump es porque se podría llamar Juan Pérez o Jorge Esquiabón, para que se enoje Jorge, y de todos modos votarían por él, ¿sí?
O sea, hay una población que comparte esos principios de Trump y por lo tanto va a seguir manifestando con Ted Cruz o con Marco Rubio o con quien ustedes le quieran poner una posibilidad de esa naturaleza. Entonces eso está ahí. No es que va a cambiar. Hubieron problemas estratégicos, sí, los demócratas no hicieron política Hillary Clinton en estados donde ellos daban por ganados, como Wisconsin y Michigan. Ese tipo de cosas sí pasa, pero hay una población que opina eso. Yo vivo en Texas y trabajo en una universidad rural, y créeme que cuando paso por el West Texas, ahí se ven, digo, todavía ahorita tú puedes pasar por partes de Texas y hay banderas que dicen Trump and Pence. Ahorita, ¿no? 4 meses después de la elección. Entonces es mucho más profundo. Primero, la institución, Biden va a poder hacer algo con la retórica de los supremacistas blancos, claro, no la va a usar, ni tampoco la va a alentar y la va a criticar de manera muy seria. Yo creo que es muy importante ver que aquí el cambio de retórica, en otros ámbitos no, pero aquí sí va a ser muy radical. Él no va a prestarse a dejar confusiones de ningún tipo. Y en el momento en que pueda lo va a condenar. Ahora, ¿los supremacistas blancos están? Pues sí. ¿Existen? Sí. ¿Están metidos o tratan de meterse dentro del Partido Republicano? Sí. ¿Son más escandalosos de la fuerza que tienen? También. Pero de que existe ese grupo y tiene cabida y tiene expresión también. Al igual que existen gentes de izquierda dentro del Partido Demócrata. Entonces, pero la retórica ahí va a cambiar de manera sustancial. Y solamente un último comentario que me gustaría hacer que no tiene que ver con la pregunta. Yo creo que esta idea del mito del excepcionalismo norteamericano es una parte de la cultura norteamericana. Pero Estados Unidos no tiene nada excepcional. Tenía excepcional con ciertas cosas que pasaron en el pasado. Pero ahora no es la democracia número 1, primero. No es. Segundo, no tiene el mejor sistema educativo del mundo. Nomás vean las pruebas PISA y van a ver si no. Tercero, no tiene el mejor sistema de salud del mundo, tampoco. Cuarto, no tiene el mejor sistema de equidad de género del mundo y le podemos seguir. ¿Eso quiere decir que es una pésima democracia? No, es una maravillosa democracia. Pero esto de que somos el número 1 y que como casi como México no hay 2, entonces como Estados Unidos no hay 2, por favor, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden criticar y muchas cosas que se pueden aplaudir ampliamente de Estados Unidos, ¿no? Pero no llegamos no, pues como los gringos no hay 2, ¿no? Claro, muchas gracias, Jesús. Reinaldo, combino un par de preguntas, una de Sergio Tobar. ¿Qué acciones puntuales del gobierno Biden crees que puedan ser óptimas para estabilizar la democracia en este escenario polarizado y desigual? Y la de Tadeo Guevara, tomando en cuenta la iniciativa de Joe Biden en fortalecer el modelo liberal democrático, podría enfrentarse Estados Unidos dentro del escenario de la política internacional con otros grandes estados como China. Es decir, ¿cuánto ruido hace China a la hora de defender el modelo liberal? Ya, bueno, sin duda la agenda está puesta y estuvo puesta desde la campaña, ¿no? Estados Unidos tiene que impulsar un sistema de salud que sea digno de ese nombre. Está empezando con lo de la vacunación, pero sin duda es el que haya habido tantos muertos debido a la pandemia se debe también a un pésimo sistema de salud y a la desigualdad que existe en ese país. Entonces, la agenda está puesta ahí. Para eso es la iniciativa de Biden del impulso económico, del impulso también a la infraestructura para impulsar a los Estados Unidos. Y en términos del otro gran tema, que esa parte es muy interesante, que es la migración y que nos toca de manera muy directa. Ahí sin duda va a ser muy difícil porque la imagen pública es esta del problema de la migración y no la migración como la solución a los problemas estadounidenses. Dada la pirámide demográfica estadounidense,
Estados Unidos necesita hoy por hoy esos migrantes y los necesita de manera urgente porque su población se está envejeciendo. Se está envejeciendo y no hay quien haga los cuidados, no hay quien sea enfermero, no hay. Entonces, hay una necesidad de juventud que solo se le puede dar al país vía la migración. Pero ese tema, o sea, lo han tomado del otro lado. El problema de todas estas desigualdades fue que hubo una restricción del ingreso al interior de Estados Unidos. No es que le hayan quitado riqueza China o México o los países europeos. No, lo que pasa es que se redistribuyó de manera muy inequitativa el ingreso dentro de Estados Unidos. Entonces es ahí donde tiene que atacarse el problema. Y tiene que verse el tema de la inmigración como una gran oportunidad para Estados Unidos. Como se vio, digamos, históricamente, fue una de las grandes ventajas frente a los otros países. Ahora, y puede llegar a ser también la gran ventaja frente a China, que también tiene ese problema demográfico. Entonces, Estados Unidos, cuando salió de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, tenía esas ventajas. Tenía una ventaja demográfica, una ventaja económica, y evidentemente que eso no va a volver, pero sí se pueden fortalecer el sistema educativo y el sistema de salud pública estadounidense de manera fundamental y tratar de tener un sistema migratorio adecuado en términos de los flujos y no esto de encerrar a los niños, separar a las familias, pero Biden tiene claras las prioridades. El problema es lograr la cooperación con nosotros. Básicamente el Partido Republicano está dividido. Ese es otro, tienes un interlocutor que está dividido y entonces ante esa división lo que hacen es simplemente abstenerse de votar o tratar de separarlo más, frenar y no ser propositivos. Quizá es una buena ventana de oportunidad justamente para que se avance en una agenda de más igualdad, de mejor infraestructura y mejor educación pública. Pero bueno, esa es la agenda. Biden la está tratando de impulsar. Va a empezar por la infraestructura porque cree que ahí es donde puede encontrar en algunos republicanos algo de apoyo bipartidista, pero es muy, muy complicado porque ellos lo ven como suma cero, no como una suma positiva. En buena medida el New Deal, bueno, ya lo sabemos, se pudo avanzar por los conservadores demócratas de sureños e implicó muchos costos para las minorías. Esta es otra época y entonces las coaliciones que se tienen que formar son un tanto distintas. Pero la agenda yo creo que la tiene clara Biden y puede avanzar. Bueno, de hecho está avanzando en este momento. Vamos a ver hasta dónde llega. Gracias, Reinaldo. Duncan, dos preguntas. Una, que si tienes alguna pista de quién será el embajador de Washington en México, alguna idea. Y la de Carlos Heredia, que te pregunta sobre el plan del presidente Joe Biden para fortalecer la seguridad y prosperidad en Centroamérica, que habla de trabajar colaboración con los pueblos. Una parte de esa colaboración sería con sociedad civil. ¿Cuál es la definición de Biden de sociedad civil? Y cómo le van a hacer con las organizaciones de la sociedad civil centroamericanas cuando sus propios gobiernos no trabajan con ellas o no las reconocen. Gracias, Erika, y gracias por las dos preguntas. Mira, nadie sabe quién va a ser el embajador en México. Hoy en día tuvimos por fin la nominación para Assistant Secretary for Western Hemisphere, Brian Nichols. Esto es importante. Tiene que pasar por el proceso de aprobación en el Senado y después de esto podemos platicar del embajador o embajadora en México. Es que hay muchos nombres que se están mencionando. Tal vez uno de los más interesantes es Mónica Lozano, quien es la dueña del periódico La Opinión. Podría ser muy interesante, aunque muchos dicen que sería imposible. Otros dicen Ken Salazar, del Partido Demócrata, Beto O'Rourke, no lo veo como posible, la verdad. Uno interesante es Michael Camúñez, quien es gran amigo de México, fue Assistant Secretary de Comercio en la primera administración Obama.
Él trabaja temas de México en su empresa de consultoría de negocios, pero la verdad, todos estamos adivinando en ese momento. Pero entonces tenemos que esperar y no veo que vamos a tener un nombre muy pronto porque hay muchas prioridades en cuanto a aprobar las nominaciones en diferentes puestos del gobierno. Pero seguramente va a ser alguien que entiende por qué importa México y cuáles son los temas. Y lo interesante de Brian Nichols como Assistant Secretary of State es que él tiene gran enfoque en su carrera profesional sobre temas de la política, pero también de seguridad. Él fue Principal Deputy Assistant Secretary en cuanto a narcóticos y law enforcement, y que es un puesto muy, muy importante a nivel global para el Departamento de Estado. En cuanto a la pregunta de Carlos, yo creo que él sabe mucho mejor que yo la respuesta a la pregunta, pero lo que yo veo en este momento es que hay mucha conversación sobre si Biden realmente se va a comprometer a gastar miles de millones de dólares en Centroamérica. No lo veo. No veo que hay dinero aquí en Estados Unidos para hacerlo. No veo que hay una voluntad política en el Congreso para aprobar estos fondos. Estamos viviendo una realidad hoy en día que hemos aprobado un estímulo fiscal a la economía de 1.9 millones de dólares, ¿no? Billones de dólares. Y esto significa que no hay, la verdad, no existe el ambiente político para aprobar miles de millones de dólares para otros países. Entonces va a ser muy, muy difícil. Por eso estamos escuchando tanto sobre la necesidad de combatir la corrupción en países como Nicaragua, como en Centroamérica. Esto significa que van a buscar soluciones políticas de Estado de Derecho, cosas así, pero no veo que vamos a cambiar mucho en Centroamérica durante esta administración. Tal vez soy demasiado pesimista. Pero para contestar la pregunta de Carlos, lo que yo veo es que la gente del equipo de Biden entienden por qué importa la sociedad civil, entienden que va mucho más allá que las cámaras de comercio, etcétera, pero no veo que tienen la ancho de banda para tener comunicación y contacto con todos. Y no veo los mecanismos institucionales para hacerlo. Entonces, hemos platicado mucho de la necesidad de comunicarnos con la sociedad civil y los del Consejo de Seguridad lo entienden, pero la verdad es que sus agendas son muy, muy apretados. Muchas gracias, Duncan. Jessica, yo tomaré ideas de las preguntas de nuestra audiencia, pero yo la pondré en una pregunta para ti. A la hora de hablar de reacomodo geopolítico en el mundo, vemos Europa, que también está haciendo su propio programa de recuperación. China, desde luego, sale de la pandemia de otra forma, que no es como sale América Latina, por ejemplo. En ese sentido, ¿dónde colocas América del Norte en este mundo post-COVID, hablando de regiones importantes en el mundo? ¿Tenemos alguna esperanza como América del Norte en conjunto? Que la región de América del Norte es una de las más competitivas del mundo. Esto se ha dicho durante por lo menos el último decenio. O sea, tenemos un potencial impresionante, pero claro, se necesitan liderazgos para que esto suceda. Y mientras, por ahí veía una pregunta de las últimas preguntas, mientras que si nos podemos esperar a que termine la administración de López Obrador para poder hacer las reformas necesarias. Ojalá, o sea, no se puede esperar, el país se nos está desmoronando en las manos y no podemos esperar porque entonces si hay uno de los tres socios que no es fuerte, pues obviamente la competitividad de la región no va a ser lo mismo que si los tres estamos remando hacia la misma dirección. Definitivamente hay muchísimo lugar para mejoras y ¿cómo se puede hacer esto? Había muchas preguntas en este sentido, ¿cómo puede ser mejor, cómo puede ser Biden que se
se cumpla en México lo que hay en el TEMEC, pues están los mecanismos de solución, de los paneles de solución de controversias que van a ser fundamentales para que esto realmente avance. Esto va a ser muy complicado y por eso es que sí podemos esperar que vengan tiempos muy complicados para la relación México-Estados Unidos. Muchas gracias, Jessica. Pues ahora le pido a cada uno de ustedes un minuto de cierre nada más. Agradezco a la audiencia su interés y su participación. Víctor, empieza. Gracias, Erika. Son puntos muy concretos de mi presentación y un poco también de lo que he escuchado. En primer lugar, una frase que utilizas muy seguido, pero recurro a ella, una obviedad, el contraste entre Biden y Trump en materia de relación con medios y manejo de redes, pues no podría ser mayor, ¿no? Tenemos ahí un tema de liderazgo y un tema de ejercicio de la función pública, pues muy contrastante. Otro tema que me parece importante resaltar es que Biden ha recurrido a negociaciones estratégicas para persuadir a actores clave para que lo apoyen en algunas de sus iniciativas prioritarias, como se vio en el caso del plan de rescate. Y en ese caso calibró indicadores de la opinión pública para avanzar la iniciativa, aunque no logró el acompañamiento de legisladores republicanos. Biden utiliza el estrado para comunicar resultados y no para acosar o presionar a actores, en gran parte porque prefiere hablar de la necesidad de unificar a una sociedad que, como ya nos apuntó Jesús, está profundamente polarizada y dividida. La comunicación de sus éxitos se ha visto limitada por el impacto mediático de temas no previstos o mal calculados, como es el caso pues, de la situación en la frontera. Pero también, viendo un poco hacia el futuro, Biden comienza a buscar referentes en la historia de la institución presidencial para forjar la imagen de su propia gestión presidencial. Más allá de las figuras con quienes se llegue a comparar, un rasgo propio será el afán por involucrar a la vicepresidenta Kamala Harris en tareas sustantivas de la agenda política y este hecho, sin duda, tendrá un gran impacto en el manejo de la relación con México. Esos serían mis puntos, Erika. Y gracias por la invitación de nuevo. Un placer. Jesús, last thoughts. Yo diría como tres cosas rápido. Uno, que prestemos atención al ejercicio de las órdenes ejecutivas con las cuales gobierna la actual administración, porque eso tiene implicaciones muy fuertes, como yo lo decía, porque no hay institucionalización de políticas públicas que se pueden revertir rápidamente, y no hay confianza en las políticas públicas que se implementen porque no sabes la durabilidad, y eso es tanto para los actores internos como para los actores externos de Estados Unidos. Segundo, la posibilidad, digamos, de cambio estructural o de cambio amplio por parte de la administración Biden no se va a dar. O sea, primero, por razones ideológicas, Biden no es un agente de izquierda, es un liberal moderado. Y segunda, porque al interior de los partidos, lo que están tratando, a pesar de que están polarizados, no es un grupo que vaya a tratar de tener políticas públicas a la Bernie Sanders, por ponerlo de alguna manera. Tercero, Trump, como decía un anuncio cuando yo era niño, es la música que llegó para quedarse. Ya sea él o quien lo represente o el grupo de personas que sean capaces de rescatar la coalición que estuvo detrás de él, ese grupo se va a quedar. Esas personas van a seguir apoyando ya sea a él, a quien él designe o a cualquier otro que se suba en el camino. Y finalmente, la sociedad norteamericana continuará profundamente polarizada y en fricción. Cuando yo empecé a estudiar en Estados Unidos en los años 80, todavía era estudiante de la licenciatura, los profesores del CIDE como Luis Mayra y Carlos Rico decían que Estados Unidos tenía márgenes ideológicos muy estrechos de confrontación. Yo creo que después de 30 y tantos años, 40 años, lo único que podemos decir es que Estados Unidos ya no tiene márgenes estrechos de confrontación ideológica, tiene márgenes amplios de confrontación ideológica. Y eso es una parte fundamental de la comprensión que nosotros debemos de tener de la realidad norteamericana.
Gracias. Gracias, Jesús. Reinaldo. Sí, muy rápido. Yo creo que este es un momento de una oportunidad para Estados Unidos. Es un momento en donde tenemos un gobierno unificado. Ese gobierno unificado puede avanzar una agenda de mayor igualdad, de parar la concentración del ingreso y enfrentar los problemas de la pandemia y de la crisis económica que existe. Si lo logra, pues tiene poco tiempo. Ahora bien, si lo logra, puede consolidar un electorado y puede evitar que la otra parte del electorado, que es muy conservadora, que sigue estando en el campo, que sigue estando presente, pues no se haga con otra vez el control político. Es una ventana de oportunidad y yo creo que Biden es un político muy experimentado y que no está haciendo hasta cierto punto lo que hizo Obama, que fue ir por las partes más difíciles de su agenda y entonces quedar bloqueado muy al principio. Creo que Biden tiene en ese sentido una oportunidad, que puede ser una oportunidad para resolver los problemas estructurales de Estados Unidos. Ahora, hay que recordar, es un sistema que está hecho para el control y evitar que las mayorías vayan avanzando. Entonces, incluso si tú tienes una mayoría social como demostró la elección, el sistema está hecho para bloquear iniciativas revolucionarias. Así es. Ese es el excepcionalismo democrático estadounidense. Gracias. Gracias, Reinaldo. Duncan, last thoughts. Siempre son mis últimos pensamientos porque ya no tengo más. No, dos cosas. Primero, de que hubo una pregunta aquí de que si Estados Unidos o Biden, Harris podrían impactar la política energética, la política ambiental en México. Sí, pero de una manera muy limitada, mucho más en la política energética que en la política ambiental, en mi opinión. En cuanto a la política energética, va a ser de imponer costos en México por una reforma energética si México no cambia de sentido en este asunto. Y va a venir por medio no solamente del TEMEC, pero también por el Telecán, que sigue teniendo vigencia durante unos años después. Y esto me lleva al segundo punto, de que debemos esperar un approach, una manera de abordar los temas entre México y Estados Unidos por parte del gobierno de Biden muy institucional. Es que no es como la administración Trump, que fue una declaración en público del presidente y después hacemos algo para justificar. Hoy en día vamos a buscar las vías, los caminos institucionales para tener impacto en México, para manejar la relación. Y esto es muy importante. Y en este sentido, es un regreso a la normalidad de las relaciones bilaterales. Gracias, Erika. Gracias, Duncan. Jessica. Gracias. Bueno, 3 puntos nada más. Es el primero, ni Estados Unidos es tan malo como se puede pensar, porque si no, pues nadie querría ir para allá. Ni Biden es una panacea. Lo que es muy necesario es efectivamente que se dé un diálogo entre los liberales y los progresistas, que los progresistas no dialogan con nadie, y los conservadores. Y yo no estoy viendo que eso se esté incentivando. Lo que estoy viendo es que cada quien le habla a su público y se acabó, y mientras eso no suceda, pues no podemos ir para adelante. Biden sí efectivamente es un liberal del establishment, pero la vicepresidente Harris, pues yo la verdad la veo como mucho más radical. Y el último punto es que coincido con Jesús. Si no se institucionaliza la relación y si no se aprovechan estos mecanismos, pues entonces
Ya si no hay certeza en Estados Unidos, pues, y aquí no la hay en México, pues entonces no sé qué va a pasar. Entonces, en algún lado tiene que surgir esta certeza y esta institucionalización de mecanismos y apoyar a que en México pues no nos terminemos de ir al barranco con toda esta destrucción de instituciones que estamos viendo actualmente. De acuerdo. Muchas gracias a nuestros participantes por esta discusión sobre lo que podemos esperar de la era Biden desde la perspectiva de la política interna, de cómo está la composición adentro de Estados Unidos y qué reflejo tiene eso con el exterior. Agradecemos también, desde luego, a nuestra audiencia por estar aquí y los invitamos al siguiente webinar que va a ser el 9 de abril, viernes 9 de abril, y estará dedicado al análisis del escenario multilateral y qué tanto puede Biden recuperar el liderazgo estadounidense. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias. Chao.